Gracias por asistir a todos. En el día de hoy hablaremos un poquito de las neuroimágenes funcionales. Son estudios que utilizamos bastante para la evaluación prequirúrgica, aparte que el doctor estaba hablando anteriormente. Las epilepsias constituyen un gran grupo de trastornos que reflejan una disfunción cerebral teniendo en común una predisposición para generar crisis, que pueden ser el resultado de diferentes causas. Se define más allá de la ocurrencia de dos o más crisis. Es conocido por todos que aproximadamente se calcula que 60 millones de habitantes a nivel mundial tienen epilepsia, aunque sabemos que hay un subregistro. Es importante saber que la mayoría de estos pacientes vienen en países de vía de desarrollo, o sea que es importante crear conciencia sobre eso. Está asociado a una mayor probabilidad de muerte y la adherencia al tratamiento en ocasiones es baja. Obviamente la epilepsia, es importante definirla, es una difusión cerebral que se caracteriza por la predisposición a continuada aparición de crisis con consecuencias neurobiológicas, cognitivas y psicosociales. El objetivo de la epilepsia, de todo paciente epiléptico, es el control a largo plazo de la crisis. Si no tenemos control, entonces ya estamos hablando de una epilepsia de difícil control o refractaria. La tercera parte, lamentablemente, no reciben el tratamiento que necesitan, aumentando el riesgo de muerte prematura y de una vida dominada por la vejez. Ahora bien, a propósito del tema anterior, vamos a definir qué es farmacoresistencia. El primer criterio es importantísimo. Ningún paciente se lleva a cirugía si no tiene este criterio. El fracaso en el control de crisis después del tratamiento con dos fármacos, oigan bien, dos fármacos. A veces nos llega a consulta a pacientes que tienen 5 y 6 fármacos. La literatura te habla de que un tercer fármaco solamente te va a controlar un 3.7% de los pacientes. 3.7%. Un cuarto fármaco, un 1%. Un quinto fármaco, 0.3%. Entonces, cuando tenemos un paciente que utilizamos dos fármacos bien utilizados para el tipo de crisis, para el tipo de epilepsia, si no se controla, entonces tenemos que tratar de derivar. Porque lo que estamos buscando es la remisión mantenida de la crisis. Ahora bien, ¿qué es la remisión mantenida de la crisis? Se traduce por un periodo de al menos 3 veces igual o superior al intervalo más largo entre crisis, o mínimo 12 años. Esto es importante porque a veces tenemos pacientes que tal vez nos hacen 2 o 3 crisis al año y decimos, bueno, ¿es farmacoresistente, sí o no? Es farmacoresistente porque lo que buscamos es 0 crisis. Ok. Cuando tenemos un diagnóstico ya de una epilepsia de difícil control refractario, la idea es llevar a un centro terciario para una evaluación. Las principales etiologías, a grosso modo, es la esclerosis mesial temporal, que es la epilepsia más frecuente en adultos jóvenes, la formación del desarrollo cortical, los desórdenes de la migración, los tumores. El estudio básico de todo paciente con epilepsia es un electroencefalograma de 30 minutos, que es lo que dice la literatura, y una resonancia. Pero ojo que la resonancia tiene que ser mínimo 1.5 teslas. A veces tenemos un resonador, todo el mundo conoce, de 0.23 teslas, no cumple los criterios. Obviamente, aparte del resonador, por ejemplo, importar quién lo interprete, entre otras cosas. Ahora bien, para la localización del foco epiléptico, obviamente estamos hablando de epilepsia de difícil control refractario. La neuroimagen funcional con PET y SPECT es una herramienta común en la evaluación prequirúrgica de pacientes epilépticos de difícil control. La indicación del PET y SPECT en principio es epilepsias focales de difícil control con imagen con resonancia de cráneo negativa. Ahora bien, es importante saber que la imagen funcional con trazadores de medicina nuclear, usando el PET y el SPECT, son teorías bien establecidas, y no estamos inventando, son teorías bien establecidas por la subcomisión del ILAE. Sabemos que, a pesar que los medicamentos avanzados, tenemos prácticamente 25 medicamentos a nivel mundial, sigue siendo solamente el 70% se va a controlar con medicación. O sea que el 20 o 30 cae dentro de la epilepsia refractaria. La única diferencia que siempre hablamos entre los fármacos antiguos y los fármacos nuevos son los efectos adversos. Y la vida media, que a veces, mientras menor vida media, obviamente mayor adherencia. Pero siempre va a ser un 30% va a caer dentro de las epilepsias refractarias. El estudio inicial, como vimos anteriormente, el electroencefalograma y la resonancia. Ahora bien, de estos pacientes, hasta un 50% pueden tener una epilepsia no lesional.
No lesional quiere decir que tú mandas al paciente, le haces la resonancia, y a pesar que tiene 1.5 Tesla como mínimo, lo estudia o lo evalúa un experto, no encontramos lesión observada por la vista humana, pero sabemos que hay algo ahí que está provocando. Solamente a manera de comentario, aunque estamos hablando basando en el PET y el SPECT, la resonancia funcional también es una evaluación prequirúrgica importante en lo que evaluamos un predictor postoperatorio del posible déficit del lenguaje. Todo paciente que va a cirugía de epilepsia tiene que hacerse una resonancia funcional. Y la detección por medio de la tractografía del fascículo 4 es esencial para la detección del lenguaje. Ahora bien, empezaremos con el SPECT, una tomografía por emisión de fotón único. Es una imagen molecular del cerebro que ofrece una imagen en tiempo, a diferencia del PET, que es en espacio. Es un fuerte indicador de la intensidad y de la actividad y localización de la zona de inicio de crisis. Es importante, los dos estudios tienen su función, aunque a veces en algunos pacientes tú puedes hacer los dos al mismo tiempo, pero bueno, este es más del inicio de la zona de crisis. En la fase ictal está asociado a un aumento del metabolismo de la perfusión celular. Existen dos radiotrazadoras a nivel mundial, el HMPAO y el EDC. En el país tenemos el HMPAO. Este consta el SPECT de dos fases. La fase interectal, en la cual tú citas al paciente y lo llevas al laboratorio y medicina nuclear hace su parte. Y la otra, segunda parte, es la fase ictal. ¿Qué quiere decir ictal? Entonces que necesitamos una crisis, por lo menos, del paciente para que el estudio sea factible. Las recomendaciones son que cuando el paciente empieza a presentar la crisis, administrar el radiotrazador 30 segundos antes, en los primeros 30 segundos. Lo ideal sería antes de los 15 segundos, porque hemos visto que mayor de 30 segundos se ha relacionado ya con falsas localizaciones, o sea, ya las descargas se pueden hacer bilaterales, entonces dan una falsa localización. El SPECT presenta la detección del flujo regional, es visto como un buen marcador secundario de actividad neuronal. Estos estudios tienen aproximadamente 56 a 60% de concordancia con la localización. Ahora bien, después que hacemos el SPECT, se lleva a radiología, se compara con una resonancia de cráneo, y esto se llama el SISCO. Esto nos ayuda para localizar la lesión. Incluso, aunque la principal indicación son las resonancias no lesionales, se ha visto que cuando hacemos el SISCO, o sea, la unión de la resonancia con el SPECT, podemos ver lesiones que tal vez pasamos por alto o que fueron muy sutiles. Ahora hablemos un poquito del PET. Es una imagen por emisión de positrones. Es una cuantificación de procesos biológicos como el flujo sanguíneo cerebral, el metabolismo y la síntesis de proteínas. Ofrece una imagen en espacio. Todos sabemos que la glucosa es un marcador del metabolismo cerebral. En este, a diferencia del otro, solamente necesitamos una fase interictal. O sea que es importante también saber qué tipo de paciente vamos a elegir para uno y otro. Porque sabemos que en el SPECT necesitamos una crisis. Si el paciente no hace crisis tan frecuente, entonces el estudio no es favorable. Útil para la regionalización y lateralización del foco epiléptico. Hablamos que el SPECT es más para la localización del inicio de la crisis. El hipometabolismo de la zona epileptógena es de buen pronóstico por operatorio. Las epilepsias neocorticales, la utilización es localizar el área epileptógena con FDG-PET. Ha mostrado un aumento de la sensibilidad detectado en dicha área. La utilidad del PET es identificar la zona de hipometabolismo en resonancias no lesionales. En este estudio, porque hablamos que el SPECT necesitamos un monitoreo con electroencefalografía. También para el PET se ha hablado en algunas escuelas de tener un monitoreo de electroencefalográfico, porque sabemos que si tenemos una crisis eléctrica puede dispersar el foco, entonces dan un falso negativo. Entonces por eso necesitamos también hacer el electroencefalograma. La correlación con la resonancia de cráneo mejora la localización de la zona epileptógena y mejora la planificación quirúrgica para epilepsia del lóbulo temporal. El hipometabolismo unilateral con PET es predictiva de buen pronóstico en epilepsia del lóbulo temporal.
Ahora bien, el hipometabolismo bilateral puede ser un pronóstico desfavorable. Aunque hablamos del PET y su radiotrazador, la fluorescidoglucosa, tenemos otros radiotrazadores que están usando también, como la benzodiazepina, la dopamina, la serotonina, entre otros radiotrazadores. En esta imagen vemos en la parte A una lesión hiperintensa que concuerda con una malformación del desarrollo cortical. La imagen del medio es un PET donde se ve la flechita, se supone que ahí está el hipometabolismo, y la tercera imagen es una resonancia funcional, donde se vio que el área prefrontal izquierda, entonces ahí está la lesión. Estos pacientes que tienen lesiones en áreas elocuentes, la cirugía no es favorable al principio. Ahora bien, la diferencia entre el PET y el SPECT, hablamos que uno necesita una fase interictal, o sea, solamente la fase interictal, o sea, no necesitamos crisis, si necesitamos un electroencefalograma como quiera por monitoreo continuo, y en el otro, en el SPECT, sí necesitamos una crisis. Ahora bien, otras indicaciones de estas imágenes neurofuncionales, cuando el foco epiléptico es discordante con la imagen en resonancia. O sea, recordar que a veces no es tan fácil. Si fuera tan fácil, mira, tengo un paciente con epilepsia de difícil control, tiene una lesión, vamos a operarlo. No, a veces no es así. Entonces, para esto, estas imágenes han surgido. Cuando tenemos un paciente con múltiples focos epilépticos y es necesario determinar el foco responsable de las convulsiones. Tenemos pacientes con esclerosis tuberosa, varias lesiones, varios tubos. ¿Cuál es que está descargando? No vamos a quitar todo. Entonces, el PET es una herramienta útil si el paciente califica para cirugía. También donde no se ha podido determinar eléctricamente el foco epiléptico, tratándose de una epilepsia focal refractaria o de difícil control. En este artículo, yo hablo de que la esclerosis mesial temporal es el hallazgo histopatológico más frecuente en la cirugía de epilepsia. Ahora bien, la extensión del hipometabolismo, acuérdense que el PET, lo que revisamos es el hipometabolismo cerebral, ellos hablan de que hay algunos factores de la ampliación del hipometabolismo, y ellos hablan de que en pacientes, como se mencionó anteriormente, pacientes que tienen una enfermedad temprana en la época campal, sabemos que pacientes de menos de 2 años, incluso menos de 1 año, tienen peor pronóstico. La duración también de la enfermedad, lo ideal es llevar a cirugía a pacientes que tengan ya mínimo 2 años con epilepsia, de que tú diagnostiques la epilepsia refractaria. En los niños se habla incluso mucho antes, no esperan 2 años, por el daño cognitivo que puede presentar. Entonces también la duración de la enfermedad parece tener un efecto progresivo en disminuir la actividad hipometabólica en la mitad. Ahora, en este estudio es importante porque se tomaron 442 pacientes. Entonces, un grupo A se tomó para llevarlo a cirugía una investigación concordante. O sea, se tomó el PET más un electrointerictal, un electroencefalograma ictal, cualquiera de esos. Y el segundo grupo se tomaron 2 investigaciones concordantes. O sea, aparte del PET, se tomó también un electroictal, un electrointerictal. Entonces, ¿qué se vio? Que los pacientes que se tomaron más estudios concordantes tuvieron un mejor resultado quirúrgico. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces estos estudios sí son necesarios para la evaluación prequirúrgica. No solamente decir, bueno, tiene una lesión o no tiene lesión, vamos a llevarlo. No. Mientras más estudios concordantes tengamos, mucho mejor para el paciente. Ahí está la clasificación Angel, que es la que usamos generalmente para los pacientes con cirugía. Los pacientes que no tuvieron lateralización en el PET tuvieron pronóstico Angel tipo 2A a 4. Ahora bien, en la edad pediátrica, como vemos en este artículo, sí se puede usar estos estudios también. En una ocasión, en un cohorte de 166 pacientes, presentó un alto valor con PET. Los pacientes con video ictal tuvieron, y más en el electroencefalograma, tuvieron un mejor pronóstico quirúrgico. Vamos a ir ya concluyendo para presentar algún casito. El PET, como conclusión, adiciona información vital para la ubicación del foco epiléptico, indicando al paciente con epilepsia de difícil control y resonancias no lesionales. En pacientes con epilepsia temporal ayuda a encontrar lesiones sutiles
como comentamos anteriormente. Y obviamente, la resonancia va a depender mucho del técnico y del interpretador. Importante, como comenzamos al principio, cuando tengamos un paciente con epilepsia refractaria, referirlo a centro de tercer nivel. Los retrasadores no FDG han sido utilizados para la operación de la zona epileptógena, aunque tienen un uso limitado. En el futuro estas técnicas podrían guiar las nuevas terapias farmacológicas y siempre, la cirugía de epilepsia no es una sola persona, es un grupo multidisciplinario donde hay neurólogos, epileptólogos, neurofisiólogos, neuropsicólogos, etc. Como no tenemos mucho tiempo, solamente hablaremos de los resultados que tuvimos en nuestro paciente con difícil control, en el cual se realizaron 11 PET y 25 SPECT. Fueron evaluados por el grupo los 11 PET y fueron concluyentes con la clínica y el electroencefalograma un 81%. Y el SPECT presentó una concordancia de solamente un 33.3%, que está un poquito por debajo de la literatura. Como vaya para concluir, o sea, el SPECT es aporta información importante para la operación del foco epiléptico y ayuda a la evaluación prequirúrgica en los pacientes con epilepsia focal de difícil control y neocortical que no tienen lesión visible por resonancia. Eso es todo, esta es parte del grupo. Muchas gracias.